Ya. Bueno, el objetivo de hoy día es poder desarrollar una perspectiva bíblica para observar el significado de la vida, ¿ya? Entonces, ese es nuestro objetivo, es poder tener una perspectiva bíblica, ¿ya? Entonces, el libro o el manual de lo que nosotros estamos viendo muestra que la vida es una definición muy personal. Cada uno de nosotros hace como su propia definición de la vida, ¿ya? Y me puse a buscar un poco definiciones que hay, ¿no?, sobre la vida, y dice aquí que la vida es como un boomerang. Ya. Si ustedes ¿cómo se llama? Las pantallitas les molestan, pueden moverlas hacia los lados. ¿Sí? Ok. Ajá. O la pueden bajar también a minimizar. Bueno, la vida es como un boomerang. ¿Sabe lo que es un boomerang, cierto? Sí. Sí, lo que envías regresa, lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un boomerang, siempre regresa a ti. ¿Ya? Buena definición, ¿no? Que mucha gente también piensa así. Hay otras personas que dicen que la vida es como un baile, ¿no? Cada paso es importante, cada paso que damos en la vida es de vital importancia, ¿no? Otros dicen que la vida es como el póker. Aunque te salga una buena mano, no sabrás hasta el final las cartas de los otros, ¿sí? O sea, básicamente uno siempre está como descubriendo a los demás, ¿no? Descubriendo y conociendo a otros, ¿no? Otros dicen que la vida es como un piano, ¿ya? Porque las teclas blancas son los momentos felices y las teclas negras son los momentos difíciles. Pero juntas, ¿cierto?, hacen la mejor melodía, ¿no? Otros dicen que la vida es como una escuela. Esto me pareció un poco chistoso. Dice, la vida es como una escuela. Con algunos tienes física, con otros tienes química y con otros tienes historias. Está buena esa, ¿no? Y está bonita, ¿no? Más de alguien, ¿cierto?, tiene algunas cosas así, ¿no? Hay otros que dicen que la vida es como un viaje por el mar. Hay días de calma y días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco, ¿no? En Santiago, en el capítulo 4, verso 14, en la segunda parte, dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado en un banco de niebla, ¿no? Yo he estado en varios bancos de niebla, pero uno que una vez estuve, que realmente casi me dio un infarto, fue uno que ahí en la tercera región íbamos por un lugar que se llama La Serena, atravesando una cuesta que se llama la Cuesta Argentina, y en ese lugar hay una niebla muy especial que aparece generalmente en las mañanas en el norte de Chile, y que le llaman la Camanchaca, es una niebla. Y justamente cuando yo iba pasando la cuesta, o sea, uno mira hacia el lado y ve un barranco, no sé, de 100 o 150 metros para abajo, y que si uno se cae ahí, no vive para contar lo que se cayó, ¿no? Y bueno, la cosa es que estamos ya prácticamente subiendo la cuesta, no había forma ya de volverse, y se nos mete la Camanchaca, pero así como en 30 segundos. 30 segundos y no se veía nada, absolutamente nada. Yo trataba de avanzar, pero así muy despacito, así a paso de ir caminando, mirando, tratando de mirar las líneas de la calle, y era casi imposible avanzar, ¿ya? Pero
pasaron como 15, 20 minutos y ¡guau! Desapareció, ¿sí? Y así es la niebla. La niebla está en un momento y después se desvanece. Y la Biblia nos muestra de que la vida es un poco así, ¿no? La vida es como la niebla. Hoy día somos y mañana no somos. Hoy día podemos estar conversando con una persona y al otro día ya se murió y uno no sabe, ¿no? ¿Cuántas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, de que estamos conversando con alguien y al otro día nos enteramos de que esa persona se murió, ¿no? Entonces, la vida pareciera como que fuera muy frágil, ¿no? Y esta mujer llamada Anaïs Nin, ya es una francesa, es una escritora, que dijo una frase muy, muy, muy importante, ya que más o menos es donde el escritor de Vida con Propósito le da un énfasis muy especial. Dice, no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos, ¿sí? O sea, que la vida en el fondo yo la veo no como la vida es en realidad, sino que como yo la quiero ver. Como yo en el fondo, yo me pongo unos lentes, ¿no? Y con esos lentes yo veo la vida. Y en el fondo es como una especie de una metáfora que cada uno de nosotros nos hacemos, ¿no? Dice que hay algunas personas que ven la vida, ¿no? Como un circo, ¿no? Que en el fondo, eh, lo más importante en el circo, ¿qué es lo que es? Cuando uno va a un circo, ¿a qué va al circo? Divertirse. A divertirse, ¿cierto? Entonces, si yo veo la vida como un circo, ¿qué es lo que hago todos los días y qué gira mi vida? En lo que es diversión, ¿cierto? Entonces, si yo veo que la vida es como un circo, yo veo que en el fondo yo estoy aquí para divertirme y voy a vivir la vida así, no todo lo tomo para la risa, todo lo hago para entretenerme, y si no me estoy entreteniendo, me voy de ese lugar y trato de buscar un lugar o una situación donde yo esté entretenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí la vida es como un circo. Para otros dicen que la vida es como un campo minado, o sea, tiene que andar uno con cuidado, pisando donde no vaya a ser que yo pise, ¿cierto? Y me ocurra algo malo para mí, ¿no? Hay otros que dicen que la vida es como una especie de montaña rusa, de que va y viene, ¿no? Sube y baja, y que en el fondo tenemos altos y bajos, y que nos producen, ¿cierto? A veces tensión, alegría, ¿no? Pero a veces estamos bien, a veces estamos mal, ¿no? Un poco eso es lo que habla esta metáfora. Otros dicen que en el fondo la vida es como una especie de sinfonía, donde yo soy el director y tengo un grupo de gente, ¿no? que funciona en cuanto a mí, un poco más, es una visión un poco egocéntrica de que todo funciona en torno a mí, ¿sí? Y que yo hago funcionar mi vida a mi armonía y que yo hago que las cosas funcionen en torno a mi persona, ¿no? Hay otro que dice que en el fondo la vida también es una especie de carrusel, ¿no? De que como que todo da vuelta y en el fondo todo lo que uno va haciendo es circular, circular, es un constante girar sobre acciones que uno tiene que ir repitiendo todos los días, ¿no? Y que, bueno, estas nos divierten, ¿no? La vida está llena de colores y de personas que de alguna forma en algún momento están, otras se bajan, otras suben en nuestra vida y un poco eso, ¿no? Pero en el fondo eso es esto, una rueda constante, ¿no? Para poder llevar a cabo, ¿cierto? Encontrar los propósitos, ¿cierto? Tendremos que retar un poco a la sabiduría común y corriente y comenzar a reemplazarlas por la sabiduría humana. O sea, todos nosotros tenemos una metáfora, ya sea las que nombramos o quizás otra, ¿no? Como yo veo la vida, como yo creo que es la vida humana o mi vida. Y vas a tener que para poder comenzar a vivir por los propósitos de Dios, es cambiar ese pensamiento que yo tengo y comenzar a reemplazarlo por una metáfora bíblica, ¿cierto? Por lo que la Biblia dice de que lo que es realmente la vida. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 12:2,
¿cierto? ¿Qué dice ahí Gary? ¿Puedes leerlo, por favor? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Claro, entonces, en el fondo, ¿cierto? Ahí aparece una oruga, ¿no? La oruga sufre una transformación, transformándose de un gusanito, ¿no? A veces son bastante feitos, a una mariposa hermosa, ¿no? Entonces, y cuando la Biblia dice no se amolden, ¿no? No se queden así como una especie de oruga, sentados ahí pensando, eh, mira esto, la vida puede ser aquí, ser allá, sino más bien vivamos una transformación de nuestra mentalidad, ¿sí? La renovación de vuestra mente. Y la mentalidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos que comenzar a ver ahora es poder tomar el propósito de nuestra vida eh, como nuestra bandera de lucha, ¿sí? Cuando yo encuentro el propósito, ¿cierto?, empiezo a ver la vida con las metáforas que Dios dice que es la vida, ¿ya? Y existen básicamente tres metáforas, ¿sí? Adriana, ¿cuál sería la primera metáfora que encontramos? La Biblia nos ofrece tres metáforas que nos enseñan la perspectiva de Dios de la vida. La vida es una prueba, dice. Una prueba. Esa es la primera metáfora, ¿cierto? Sí. La segunda, Vero, ¿cuál es la segunda metáfora? La vida es un encargo, ¿sí? La vida es un encargo. Y la tercera metáfora, ¿no? Jaime, ¿está por ahí? Prende el micrófono y habla. ¿Cuál sería la tercera? La vida es una función temporal. Ya, perfecto. La vida es una función temporal. La vida es una función temporal. Correcto, correcto. Entonces, la clase de hoy día vamos a ver dos de estas metáforas bíblicas, ¿sí? Son metáforas. ¿Qué es lo que es una metáfora? ¿Sabes lo que es una metáfora? Ay, sí sé, pero significado no. Es como un símbolo, ¿sí? Es algo que simboliza algo, ¿ya? Es una representación, ¿cierto? De algo que explicado de forma simple, pero explicar algo que es complejo, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, como decimos, como por ejemplo, que queremos decirle al niño, mira, mi amor es grande como el mar. Cuando decimos eso, entonces el mar representa, es una metáfora del tamaño del amor que yo te tengo, ¿sí? ¿Cómo te puedo explicar el amor, el tamaño de mi amor? No lo puedo explicar fácil. ¿Cómo lo explico? Por medio de una metáfora, es decir, la representación gráfica de algo que es simple de entender, a través de, o sea, entender algo difícil a través de algo simple, ¿ya? En este caso, dice que la vida es como una prueba, ¿sí? Hay muchos personajes en la Biblia que podríamos, rescatar de la vida como una prueba. Uno de ellos es Abraham, ¿sí? ¿Recuerdan a Abraham o no? Sí. Sí, Abraham. ¿Cuál fue la prueba que Dios le dio a Abraham? De su hijo. Tenía que sacrificar a su hijo, ¿cierto? ¿Y él pasó la prueba? Sí. Sí, la pasó. Ya, pues, los demás también pueden opinar, ¿eh? También pueden participar. Ya, la Adriana ahí está hablando sola, ¿no? Ya, sí, después cierto. tenemos a Jacob, ¿no? Aquí el segundo. El segundo es Jacob. ¿Qué tipo de prueba tuvo que sufrir Jacob? ¿Se acuerdan? Tuvo que trabajar 8 años para poder conseguir a Raquel para que fuera. ¿Ya?
La Vero dice que tuvo que trabajar 7 años para conseguir a su esposa y después trabajó 7 años más, ¿no? Entonces fue esta prueba. ¿Pasó la prueba? Sí, la pasó, ¿cierto? Sí. Luego, la reina Esther también, ¿no? Tuvo que pasar la prueba, ¿cierto?, de poder ayudar a su pueblo contra los enemigos que los querían destruir, ¿no? Vemos la historia de José, ¿no? Un hombre que pasó por muchas pruebas, ¿ya?, en su vida y la superó. La misma Ruth, que está acá con Noemí, ¿no? También una mujer que supo superar las pruebas. Daniel, ahí en el foso de los leones, superó las pruebas, ¿no? Más, luego tenemos acá a 2 personajes. ¿Quiénes son, Gary? Adán y Eva. No soy yo con la Vero, Gary, no soy yo. ¿Quién es? Adán y Eva. Si no me Adán y equivoco. Eva, claro. Ok, ¿y pasaron la prueba o no? Sí. ¿Pasaron la prueba? ¿Seguro? No, ellos no pasaron. No Ellos no pasaron la prueba, no la pasaron. Entiendo. ¿Sí? Otro que a ver, veamos, Jaime, Sansón, está acá. ¿Pasó la prueba o no pasó la prueba? No sé. Tuvo bastantes pruebas como juez de Israel. Así que yo creo que al final demostró su fidelidad a Dios y creo que sí la pasó, pero tuvo ¿Pero que experimentar costó? muchos fracasos. Claro. Muchísimo. Vivió él fue un caso especial porque vivió varios fracasos y finalmente pudo pasar la prueba, ¿ya? Y también vemos acá el caso de Saúl, que definitivamente Dios tenía grandes expectativas con él y no pasó la prueba, ¿ya? Y finalmente fue desechado y llega el rey David, ¿no? Como aquel que era conforme al corazón de Dios. Entonces, en la Biblia podemos encontrar mucho acerca de esto, ¿no? De que la vida es como una prueba, la metáfora de la prueba. Y la prueba, lo que principalmente está desarrollando en nosotros es el carácter, ¿ya? El carácter, eso que sin duda a todos nosotros nos cuesta dominar, ¿sí? El carácter, junto con la lengua, el carácter yo creo que es lo más difícil de dominar de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y mediante las pruebas, Dios va trabajando esto en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, Dios nos prueba cuando tenemos problemas, Dios nos prueba cuando tenemos triunfos, Dios nos prueba cuando tenemos, por ejemplo, algún conflicto, Dios nos prueba cuando tenemos enfermedades. ¿Qué enfermedad es la que se ve, no? ¿Se ve ahí, no? La corona. Ah, El corona. coronavirus. Claro. Claro, Dios nos está probando con esto, ¿no? Sin duda nos está probando. Dios nos está Sí. probando, ¿cierto? En nuestras enfermedades, en las tristezas, inclusive hasta en el clima. Dios nos prueba, ¿ya? Así. Algunas veces Dios se aleja de nosotros intencionalmente, ¿ya? Y como que no lo sentimos cerca. Uno de esos casos fue el rey Ezequías, que ahí en 2 Crónicas 32-31 dice: Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Yo no sé cuántas veces quizá eso tú te has sentido así, ¿no? De que como que Dios se queda callado, como que Dios a veces se aleja y como que Dios no responde a lo que tú le estás pidiendo y como que, ¿cierto? Dios no te está respondiendo como te contestaba siempre, ¿no? Y Dios hace eso, ¿no? A veces para probarnos. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Como hay un dicho ahí en Chile, ¿de qué estamos hechos? Para probarnos realmente de si somos o no somos, ¿no? Entonces, Dios lo hace así. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 10:13, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y que pueden ustedes confiar en Dios, que no nos dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella
para que puedan soportarla. Aquí hay varias cosas, al menos 4 cosas, ¿cierto?, que son principios fundamentales a entender para entender la metáfora de la prueba. Primero, de que todas las pruebas son soportables. ¿Sí? ¿En qué parte del versículo aparece esto de que todas las pruebas son soportables? Adrián, ¿en qué parte del versículo? Sería en el 13, ¿verdad? Sí. En el 13. Sí. En versículo 13. Sí. Pueden mirar aquí. Ahí, ¿Ya? ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Ahí está. Es decir, todas las pruebas son soportables. Soportables. Sí. Ya. El segundo principio que nace de este versículo es: Dios no permite que seamos superados por las pruebas. ¿Ya? Dios nos prueba, pero hasta cierto límite, ¿cierto? Esto, y nosotros podemos, dice acá, confiar en Dios de que no dejará sufrir pruebas más duras de lo que nosotros podemos soportar, ¿ya? Y el tercer principio que aquí aparece es que siempre Dios nos da la salida junto con la prueba. ¿Sí? Dios da siempre la salida, Dios nos da la puerta de escape a la salida. Y el cuarto principio es: si no paso la prueba, la responsabilidad es mía. ¿Por qué la responsabilidad es mía si no paso la prueba? ¿Por qué creen ustedes que la responsabilidad cae sobre mí y no sobre Dios si yo no paso la prueba? Por nuestra fe. ¿Sí, Gary? No, estoy diciendo la prueba que Dios lo dio para nosotros. Yo tengo que ponerse allá para comprobar que yo tengo que trabajar y hacer. Y con mi fe, mis fuerzas, y para que Dios después, si yo fallo en la prueba, es mi responsabilidad, sí. Ya, pero ¿por qué? No es de Dios. ¿Por qué? Porque ¿Por Él qué me no es dio de la Dios? prueba para trabajar, para hacer. Pero, claro, pero ¿por qué esa responsabilidad es mía? Si Dios me la dio, pero ¿por qué si yo no soporto la responsabilidad cae sobre mí y no sobre Dios? La respuesta está en la primera parte del versículo. Dice: porque Dios no nos pone ninguna prueba más allá de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, como todas las pruebas son soportables, siempre que yo no soporte una prueba, la responsabilidad cae sobre mí y no sobre Dios. Si Dios nos diera pruebas más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que nosotros pudiéramos soportar, Dios sería el responsable de nuestro fracaso. Es por eso que Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Qué bueno es Dios, ¿no? Realmente. Qué bueno es Dios, porque nos pone pruebas a nuestra medida y siempre la responsabilidad cae sobre nosotros. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ok. Jaimito, tú anda parando el dedito ahí si va entendiendo, ¿ya? Ok. Ya. Ahora, veamos la parte de la vida como un encargo, ¿sí? La vida como un encargo. ¿Alguna vez usted le ha llegado una encomienda o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es una encomienda? Es un encargo, es decir, yo le pago a una empresa para que lleve cierto producto de un lugar a otro, ¿no? Eso es un encargo o una encomienda. Ahora, la vida también, para nosotros podemos verla como la metáfora de un encargo, es decir, Dios nos ha dado un encargo, nos ha encargado cosas en nuestra vida. Nuestro tiempo en la tierra, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestra oportunidad, nuestras relaciones, ¿cierto? Todos los recursos son dones que Dios nos ha confiado a nuestro cuidado y administración. Por lo tanto, somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Nada de lo que yo tengo es mío, sino que todo lo que yo tengo es un encargo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces,
¿qué cosas podríamos decir son todas de Dios? Por ejemplo, ¿mi casa es de Dios? Sí, Sí, Él me la encargó. ¿Mi trabajo es de Dios? Sí, Él me lo también. encargó a mí, sí, pero no es mío, ¿cierto? Ni mis recursos, ni lo que yo tengo, ni lo que yo soy, ni mis hijos. No hay absolutamente nada de lo que yo tengo, cosas materiales, ¿cierto? O oportunidades o desarrollo en mi vida de que sea algo mío, sino que todo lo que yo soy, lo que tengo, le pertenece a Dios. Y esto es grandioso, ¿sí? Cuando vemos la vida así, hermanos, comenzamos a ver la soberanía de Dios sobre nosotros. Fíjese lo que dice el Salmo 24.1, perdón. Dice el Salmo 24.1. ¿Lo podrías leer, por favor, Verónica? ¿Lo puedes leer, por favor? Está ahí en la pantalla. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Él es dueño de todo, ¿cierto? Nosotros no somos dueños de todo lo que está dentro del mundo, incluidos nosotros mismos, es del Señor, ¿no? Es de Jehová es la tierra y toda su plenitud y todos los que en él habitan, ¿no? ¿Qué dice en el Génesis 1:28? ¿Puedes leerlo, Gary? Los bendigo con estas palabras, sean fructíferos y multiplícanse, llena la tierra y sometadla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Uh-huh. Entonces podemos ver acá de que Dios, siendo el dueño de todo, Dios le dio la administración de la creación al hombre, ¿sí? Le encarga al hombre la administración. Entonces, la metáfora de esto de que Dios es dueño de todo, ¿no? Que es de donde da un encargo al hombre, se cumple ahí en Génesis 1:28, donde dice que Él lo hace administrador. Dominen, llenen la tierra, sométanla. Entonces le da la orden de poder administrar todo lo que aquí hay. Y en 1 Corintios 4:7, ¿sí? Jaime, ¿lo puedes leer, por favor? Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubiesen? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasa eso, ¿no? De que creemos que nosotros conseguimos las cosas, ¿no? Que el dinero que yo tengo es que yo me lo gané o por mi sacrificio, o el auto que yo tengo, o la profesión que yo tengo, o lo que, un montón de cosas que a veces nosotros tenemos, ¿cierto? Creemos, ¿cierto? Que presumidamente nosotros lo hemos conseguido. Y fíjense lo que dice este versículo, dice, todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo se lo debemos a Él, ¿por qué a veces nosotros presumimos que nosotros lo conseguimos? Entonces, hermano, esto es tremendo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la vida como un encargo, nosotros vemos a un Dios soberano que es dueño de todo, y todo lo que yo tengo es parte de administración, y que por lo tanto un día yo me voy a dar cuenta de ello. Esto, por eso que aquí aparece